el ventilador a Paula Kratge, que es integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, y a Gisela Torres, secretaria de Género y Diversidad de ATE Entre Ríos. Paula, Gisela, buenas noches. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. ¿Qué recuerdan de aquella primera marcha? Para recordar primero en los inicios cómo fue en ese momento, como hacemos siempre los feminismos, caracterizándonos, trabajando en redes. Todo fue a partir del 10 de mayo, donde se sucedió el femicidio de Kiara en Rufino, en Santa Fe. Se activaron las redes de los feminismos a través de artistas, comunicadoras, escritoras, y llegamos a un 3J organizados después de aquel tan cruel suceso, o sea, que nos movilizó a todas en los diferentes ámbitos, y fue a través de las redes, como los venimos haciendo desde esos 10 años atrás. A partir de este reclamo, esta visibilización del reclamo y de alzar la voz, ¿cree que cambiaron muchas cosas, que cambió poco? ¿Cuál es el balance de los 10 años en este sentido? Bueno, es una pregunta compleja en esta coyuntura, porque podríamos decir que la verdad que los transfeminismos vienen planteando no hace 10 años, sino mucho antes, ¿no? Muchos reclamos al Estado y también a la sociedad en relación a esto que decimos, bueno, como los discursos de odio, como también los crímenes vinculados a este extremo de este continuo de las violencias siguen siendo parte de bueno, un contexto de impunidad muchas veces, o de invisibilización, o también de naturalización. Eso sigue pasando en muchos contextos y también atravesados por muchas otras desigualdades, ¿no? Los feminismos vienen a plantear algo muy importante en ese sentido, y hemos logrado, a fuerza de muchísimo esfuerzo y de muchísimas también pérdidas, bueno, ustedes recién hablaban, ¿no? De diferentes legislaciones que realmente vinieron a reconocer y a restituir derechos de colectivos para quienes, por ejemplo, la democracia no llegó de vuelta en el 83, no se recuperó ahí, porque hay muchos colectivos sociales que siguieron siendo criminalizados, estigmatizados, y que al día de hoy, bueno, en un contexto de un gobierno nacional y un gobierno provincial que en algún punto reproducen y vuelven a recrudecer estos discursos, entendemos que el momento nos impone, digamos, unos nuevos desafíos, porque yo nací ya en democracia y pienso que suerte que tuve de nacer ya en democracia, pero las compañeras que vienen de más atrás, bueno, ubican, ¿no? Algo cíclico también que suele pasar, que es volver a tener que defender lo que pensábamos ya construido y ganado y ya obvio, y sin embargo, bueno, ahí hay que volver a conversarlo todo. Es interesante lo que decís en ese sentido, y ya abro el panel, porque a partir de lo que decís también se mete la famosa grieta ideológica política en la situación, al margen de lo que es el reclamo visible por pedir para que no muera nunca más una mujer por un femicidio o un transfemicidio, que no suceda nunca más. Y uno lo ve sobre todo en el reclamo de la gente que no está acostumbrada a una militancia social y política. Yo creo... ¿Lo han visto eso? Sí, yo creo que eso es... porque el Ni Una Menos va más allá, es más profundo que eso. Son los derechos, es la defensa de los derechos sociales y políticos que tenemos todas las personas. Entonces creo que es algo intrínseco a las luchas, y es por eso que el Ni Una Menos es mucho más profundo, y en el correr de estos años hemos ido transformándonos, consiguiendo derechos, pero a su vez no nos ha sido fácil. Y no nos es fácil hasta el día de hoy, por eso creo que nunca hemos abandonado la calle, más allá de todo. Todo el hostigamiento que hemos tenido nacionalmente con el desmantelamiento de las políticas que hacen a los géneros y las diversidades, yo creo que eso nos ha fortalecido mucho más. Por eso es mucho más profundo el tema de... Sí, y sigue siendo un proceso de construcción diario. Abro el panel, vamos. ¿Quién? Me acuerdo del 2015, me tocó en lo personal participar, y fue
realmente o sea, no me gusta hablar en primera persona, pero lo tengo que compartir porque fue justamente, tenía en esa época, soy abogada, intervención en un equipo interdisciplinario en la primera casa refugio que se inauguró en la ciudad de Paraná para alojar a mujeres, niñas y niños en situación de violencia, esos casos en los cuales estas mujeres con sus familias tienen que salir, por ejemplo, en horas de la madrugada y no tienen a dónde ir y salen con una bolsa en la mano y con lo que tienen puesto y ante, digamos, esa movilización humana tan espectacular que marcó un antes y un después, y lo digo desprovista de todo fanatismo, debo decir hoy por hoy que circunstancialmente están pasando cosas que pasan y que seguramente, digamos, la lucha quedará y esas cosas o estas ideologías pasarán, se los aseguro. Estas ideologías por ahí extremas y de odio, entiendo que caen por el estrepitoso peso de los hechos cotidianos, que las personas que tenemos contactos con realidades crudas vemos y la verdad es, chicas, que sigan adelante porque les aseguro que le están yendo por el buen camino. Hay una intolerancia por ahí de parte de personas que no deben ser atendidas porque entiendo que lo que hacen es tomar una pequeña porción de lo que ustedes hacen, de lo que nosotras hacemos y de los muchos varones que apoyan, digamos, esta lucha por las defensas de los derechos de todos. De todos y de todas, no es de un grupito. Y bueno, y lo toman para combatir, pero no les va a resultar suficiente porque esto, lo que ustedes hacen y nosotros hacemos entre todos, va muchísimo más allá. Sí. En base a eso que vos comentabas, el tema de las estrategias, nosotros en los feminismos, en las instituciones, en los sindicatos, vamos continuamente buscando estrategias y las llevamos a nuestro lugar. Nosotros, por ejemplo, en Paraná nos juntamos asiduamente tanto con la Asamblea como la Multisectorial de Mujeres, articuladas con el municipio, haciendo reuniones para ver qué herramientas tenemos para abarcar la población, para dar esto a la inmediatez, a esto que vos contabas, nosotros lo vivimos en los territorios. Entonces, llevamos lo que tenemos, vemos, ponemos en la mesa, tenemos esos conversatorios que son, por ahí se nos hacen eternos, pero son muy fructíferos y así seguimos, nos mantenemos adelante. Y aparte, desde la experiencia de cada uno de los lugares donde venimos. Por ejemplo, en los sindicatos tenemos herramientas gremiales para afrontar lo que es la violencia dentro de las instituciones y las trabajamos, tratamos de hacer esa traslación a nuestro lugar con las leyes que tenemos, cómo podemos trabajar y los organismos que nos quedan, porque provincialmente tenemos una realidad y lo que es en la ciudad de Paraná es otra realidad. Ok, Sí, sí, ¿querés agregar algo? Sí, por favor. Pensaba, vos hablabas de una discusión que es ideológica, ¿no? Sí. Y política, y que también tiene su correlato directo en esto que dice la compañera, que es, bueno, las condiciones materiales de existencia que hacen que algunos tengamos alguna posibilidad quizás de llegar a algún lugar a pedir ayuda, o tenemos una red afectiva que nos puede acompañar en un momento de desarme también, porque atravesar una situación de violencia desde luego que afecta, bueno, la integridad de las personas, por supuesto su entorno, por supuesto también la posibilidad de autonomía y de desarrollo personal. Y eso realmente para algunos resulta una situación de extrema fragilidad, ¿no? Sí. Entonces no también llegan en este momento de precarización, digo, de la vida, ustedes hablaban hoy de la situación de los suplentes en las instituciones, nombraban el Garrahan, ¿no? Muchos de los administrativos, en realidad, el año pasado el Gobierno Nacional decidió pasar a muchos enfermeros y no médicos, pero que son profesionales al sector administrativo, y ahora bajo esa excusa dicen que hay demasiados administrativos, ¿no? También venimos asistiendo a un discurso que busca desprestigiar lo público y lo colectivo, y a partir de vaciar a instituciones luego dicen que no funcionan, ¿no? Y si bien nosotros somos muy críticas quienes trabajamos dentro de instituciones sanitarias, educativas, también culturales, somos muy críticas de nuestra propia tarea y también
también de todo lo que nos falta para que la cosa marche distinto, también creemos que hay algo que hay que defender, que es la posibilidad de pensar que nuestras instituciones estén abiertas y disponibles para recibir a vidas muchas veces arrasadas por condiciones de violencia, de pobreza y de muchas veces marginalidad, ¿no? Entonces, digo, es una discusión ideológica, pero también material. Claramente, Sí, claramente. ¿Vale? Yo quería, bueno, esta marcha se da en un contexto de, digamos, de cierre del programa de género, de recorte de presupuesto. ¿Cómo impacta esto en la protección de las víctimas? Bueno, hoy a la mañana tuvimos una actividad que organizó el municipio con una de las facultades de UADER. Vino un equipo de la ciudad de Santa Fe que trabaja en el patrocinio jurídico en situaciones penales, ¿no? Y traigo esto porque acá en Paraná no tenemos equipos de acceso a justicia con patrocinio jurídico gratuito, que la ley lo promueve y deberían existir, ¿no? Las medidas de protección muchas veces a las que accedemos resultan de un repertorio muy limitado dentro del abanico de posibilidades que deberíamos poder efectivizar para que el acompañamiento y la protección sea oportuna, ¿no? Y no revictimice, porque muchas veces en nombre de la protección no escuchamos qué necesita la otra persona. Y en ese sentido entiendo que, bueno, en este momento de recorte, como decía la compañera, las redes están resquebrajadas, estamos desgastadas y en algún punto hay que ver cómo hacer sobrevivir esas redes de afectos, pero también institucionales que podamos seguir poniendo en valor y ver, bueno, eso. No es una pregunta sencilla responder hoy muchas de estas cosas porque estamos buscando la forma, ¿no?, de hacer sobrevivir lo que hay y también cómo hacer frenar lo que se viene, ¿no? Sí. Ana. Yo quería que me expliquen, que me cuenten cómo podríamos hacer, si sabemos que hay una persona que está pasando una situación de violencia, cómo acompañarla. Y en las escuelas, ¿qué deberían hacer también o enseñarse a los chicos para que esto pase cada vez menos? Bueno, con respecto a esto de las personas que están o que sufren alguna situación de violencia, nosotros con esto de refutar lo que tenemos un recursero que siempre lo tenemos tanto en la Asamblea como en la multisectorial de mujeres, donde tenemos diferentes, los organismos que podemos y quienes están en esos organismos que nos pueden ayudar, nos atienden los teléfonos, a quién podemos ir. Dentro de nuestras organizaciones tenemos compañeras que dan el apoyo jurídico, que esto no lo tienen para lo que es si se dispara alguna situación. Tenemos, como ya te dije, unas mesas de trabajo en conjunto con la municipalidad, con la Subsecretaría de Políticas de Género, que es donde articulamos si sucede una situación extrema, al lugar donde se puede ir, donde puede recurrir, enseguida nos comunicamos. Eso es una red que tenemos todas. ¿Y en las escuelas podría pasar algo? ¿Podría enseñarse algo? En las escuelas sí. Por ahí en las escuelas lo que venimos también denunciando no es todo el recorte presupuestario y la clara intención de quitar el programa de educación sexual integral, que es un programa que es, bueno, de muchísimos años, se fue ampliando la perspectiva desde la que se aborda y justamente la ESI en las escuelas, y no solo en las escuelas, en todos los niveles educativos, lo que viene a promover justamente es poder hablar de cómo nos hemos construido como sujetos en esta cultura donde nadie está exento, ¿no?, de poder generar prácticas de violencia o también sufrirlas, y en eso poder problematizar cómo nos hemos constituido subjetivamente y como cultura y como comunidades también hace posible que imaginemos también no solamente cómo proteger a las víctimas, porque Micaela García, que es una fecha significativa para nombrarla porque fue una mujer entrerriana que fue militante de Ni Una Menos, ella estaba muy advertida de lo que era la violencia por motivos de género, de hecho llevaba puesta esa bandera. Claro. ¿no? Tenía muchas herramientas. Y tenía muchísimas herramientas para identificarlo, y así todo ya no basta solamente con estar prevenidas de cuáles son los riesgos, sino empezamos a trabajar también con un foco en las masculinidades y cómo poder desarmar también esos riesgos desde la contracara del asunto, ¿no? Porque si no también sobrecargamos sobre el victimario, digamos, la responsabilidad en quienes estamos sufriendo la situación de violencia. ¿Y qué pasa del otro lado? Bueno, la ESI es una de las herramientas prioritarias que queremos defender y que hoy está puesta sobre la mesa una ley de educación emocional
que termina lavando, para nuestro criterio, ¿no? De sentido, muchas veces esta forma diferente de entender que la violencia por motivos de género no es un problema individual o emocional, ¿no? Es un Chicas, problema político y social. Con todo el respeto, le pido que sean más breves en los conceptos, porque así terminan de preguntar todos y todas las compañeras del panel. Vamos a compartir esta placa en pleno con el dato que ha aportado la justicia enterriana con los femicidios durante el 2024, el año pasado. 7 mujeres asesinadas por violencia de género, entre 23 y 69 años. 4 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres. La mayoría de los hechos ocurrió dentro de una vivienda. Todas las víctimas conocían a su femicida. En el 60% de los casos había un vínculo sentimental previo. Situación de los femicidas: 1 se suicidó, 5 están presos y 1 está en libertad. Javier. ¿Qué tal, chicas? Bueno, felicitarla por esta tarea de concientización y bregar para más derechos, sobre todo. Más derechos y más presupuesto para poder contener a las víctimas y a los familiares de la víctima. Uno anda todos los días por los pasillos de tribunales y desde hace años se quejan de que está el derecho, está la ley, pero una chica que sufre violencia de género, una mujer que es abusada por un Alperovich, por una Espinosa, por el que sea, no tienen sí el refugio, como bien decía la doctora Corina Beisel. Pero después, ¿qué hacen? No tienen un programa de contención, no tienen un crédito, no tienen un programa de inserción laboral. Esto hace 15 años que es así y no sé por qué las políticas de Estado no han llegado para eso. Hay mucha demagogia, me parece, de algunos sectores del Estado y así les ha ido. Tal vez con un ministerio más se hacía mucha estructura, pero en definitiva los números de los femicidios fueron creciendo hace 15 años, lamentablemente. ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado para que con tanta supuesta concientización de una forma de ser política en el Estado siga habiendo tantos femicidios? Es una vergüenza. Sí, por nuestro lado hemos trabajado en una ley para la emergencia en violencia para las mujeres y nunca prosperó. Tenemos el proyecto, se lo hemos presentado a diferentes gestiones y estamos siempre trabajando para mejorarlo, para encontrar... Porque yo miraba los cartelitos ahí de la movilización. Sí. Y está bien que hay que cuestionarlo a Frigerio, hay que cuestionarlo a Milei, y hay que cuestionar a los anteriores. A todos. Que tampoco... Pero lástima que no aparecen los carteles con... Bueno, con ahora están ellos en el gobierno y nosotras como asamblea hemos estado siempre activas. Cuestionarlos a todos, parejitos. Sí, nos encargamos de hacer, porque esto de la ley, el proyecto de ley de emergencia en violencia para mujeres, nosotros lo venimos presentando desde gestiones anteriores y los tenemos trabajado. Vamos siempre tratando de encontrar la vuelta, de mejorar, de que sea más viable, para cambiándole lo mínimo para que nos puedan, pero lo tenemos y no ha prosperado. Yo creo que tiene que ver también con una definición de prioridades, ¿no? Los gobiernos qué quieren priorizar, qué vidas importan, hacia dónde apunta esto, el presupuesto. Muchas veces terminamos criticando una ley, pero para que una ley se implemente necesitamos presupuesto y necesitamos mesas de trabajo y decisiones políticas que impliquen también a veces cambiar algunos rumbos de las instituciones, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que esto no es un problema reciente. Hoy son ellos los gobernantes, entonces a ellos apuntamos. De todos modos también ubicamos diferencias, porque no es lo mismo que un presidente niegue el problema de las violencias por motivos de género, que un ministro de Justicia de la Nación niegue el femicidio como categoría, no solamente conceptual, ¿no? Como problema social. Estamos hablando de eso, se está negando esto como un problema en este momento, y si bien antes también los esfuerzos no fueron suficientes, veníamos en un proceso de construcción que hoy tenemos que resistir. El anterior presidente está imputado por violencia de género también. Sí. Por supuesto, y somos muy críticas de eso también. Vamos con Joa. Bueno, chicas, primero, obviamente, revalorizar el trabajo que hacen desde todos los sectores. Yo como mujer, que creo que todos acá en algún punto somos víctimas de violencia en alguna etapa de la vida o hemos sufrido alguna situación de la que ni siquiera nos quisiéramos acordar. Y desde ese lugar yo siento que la lucha no ha sido en vano y no ha sufrido retroceso, porque que estemos acá debatiendo y hablando de esto es seguramente la luz, la voz que alguna mujer en su casa está escuchando, y de repente nosotras, ¿no? Esta generación, yo estoy cerquita de los 40, de empezar a hablar de cosas que estaban tan naturalizadas y que hemos logrado entender que eran violencias. Por algún lado quiero preguntarles, porque hablamos de la víctima, por supuesto,
que es la persona que hoy no está, y son las voces de ustedes las que no están, pero esas familias que quedan, ¿no? Los hijos, que muchas veces cómo se trabaja para justamente los niños que quedan sin su mamá, muchas veces a partir del femicidio, y también decir concretamente, ¿qué significa que se cierre el ministerio, que se recorte presupuesto, en qué impacta directamente para que la gente tome noción de por qué esto tiene implicancia? Sí, particularmente hay compañeras que han quedado sin trabajo. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional teníamos la política del Plan Enya, quizás han hablado aquí en otros momentos, una política que demostró ser eficaz en el fin que se propuso, que tenía que ver con bajar el índice de embarazos no intencionales en la adolescencia, que era un problema en salud pública, y también para pensar las infancias y que las niñas tienen derecho a ser niñas y no madres, ¿no? Y ahí había todo un trabajo muy, muy importante en la articulación también entre salud y educación. Ese programa se desmanteló, la provincia decidió no apoyarlo. Digo, también estamos en un momento en el que las provincias tienen que absorber muchas veces trabajo o presupuesto que venía derivado de Nación, y entonces también nos vemos cada vez más recortadas en los presupuestos provinciales y municipales. Ese plan sí. quería aclarar, tenía financiamiento extranjero. ¿Elenia? No, Elenia. Ajá. Sí. No era Extranjero. no era ni siquiera que venía de Nación, pero no hubo decisión más allá de todo lo positivo, el impacto positivo que tuvo en la provincia, no hubo decisión de continuar. Era un programa ¿Cómo? nacional. que Era tenía- nacional con fondos extranjeros. Sí, Total. sí, Nosotros Ezequiel, hicimos sí, perdón. toda la... Perdón si te interrumpí, ¿terminaste? Sí, sí, discúlpame. sí. Ezequiel. Bueno, sumo o tomo, salvo del Plan Enya, el programa Enya, que es uno de los que desmantelaron y Sí. ya está cerrado, las profesionales tuvieron que buscar otro laburo. Sí, perdón, buscar otro laburo, y un montón de pibes que estaban en las escuelas o que llegaban a los centros de salud se quedan sin esa referencia que les permite que el sistema de salud o de educación sea accesible, ¿no? Totalmente, O sea, sí. es la compañera que se queda sin trabajo y esa red que se resquebraja, ¿no? En el territorio. Totalmente, sí, totalmente. Lo habíamos hablado hace un tiempo con una politóloga particularmente, que creo que era la que elaboraba el tema acá. Plantean, y es claro y evidente, desde lo discursivo y desde acciones concretas, como cerrar el ministerio, etcétera, etcétera, lo digo para cortar, no porque no es importante, retrocesos. Hay algunos de los avances, que es la ley o la salud reproductiva y el derecho al aborto, que quedó aparentemente galvanizado en el marco jurídico, pero que cada tanto amenazan distintos dirigentes del gobierno nacional. El diputado nacional por Entre Ríos, Beltrán Benedict, suele decirlo cada tanto. ¿Piensan que se puede ir para atrás en eso, que no? El futuro de esas cuestiones por ahí para nosotros también es muy incierto. Está tan galvanizado como vos decís, pero nosotros bregamos y seguimos luchando para que esto continúe y siga siendo ley. Sí. Y vamos a mantener nuestra lucha y lo conquistado. Ya te digo, nuestro lema hoy fue, cerramos con el ni un paso atrás. Eso le más iba a allá. preguntar por el mensaje. Ni un paso en el atrás. discurso. Sí. Ahí estaba, la consigna fue esa, el lema. Ni Sí, un paso atrás. concretamente Concretamente. con la ley por la interrupción voluntaria del aborto y del embarazo, y un poco respondiendo también a la pregunta de la compañera, hoy los centros de salud no están recibiendo las partidas de medicación que se necesita para abortos seguros, tampoco están llegando la anticoncepción muchas veces, ¿no? Estamos hace 3 meses que algunos centros de salud no lo reciben, y es a partir de la organización o de partidas presupuestarias que las direcciones particulares de estas instituciones insisten en que vale la pena tener esos recursos ahí cerca en el barrio, pero bueno, las socorristas, que han sido las que nos enseñaron cómo hacer red también en la clandestinidad cuando esto no era un derecho y todavía era perseguido, ¿no? Muchas veces con una doble moral bastante jodida para quienes estaban atravesando esos procesos. Bueno,
seguiremos organizadas, seguiremos haciendo redes solidarias, que es lo que nos sale, y seguiremos insistiendo en que en las instituciones también existan estos espacios seguros y confiables para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan llegar y puedan acceder. Pero lo cierto es que no está dado y es lo que estamos ahora atravesando como coyuntura. Como un dato quería contarte que la provincia de Entre Ríos es la única que ha mantenido algunos de esos planes, pero sostenido básicamente desde la provincia, lo que es la parte de urbanización, algunas cosas, porque a nivel nacional se cortó todo. Nahuel. Sí, uno ve las marchas y ve que es muy transversal en términos etarios, ¿no? Gente grande y gente cada vez más chica. Yo quería pedir algún mensaje por ahí a personas cada vez más chicas que veo que se suman y que tienen mucha conciencia cuando hablan, cuando se las escucha, cuando se les pone un micrófono, y porque conozco a familiares también, chicas. Un mensaje para ellas, a modo, si se quiere, de convocatoria, que por ahí ven lo que está pasando y tienen ganas de sumarse, y por ahí quizás no saben a dónde o cómo. Eso. Bueno, con respecto a eso, nosotras que por ahí tenemos un poquito más de edad, esto de hacer reuniones, conversatorios, nos ha servido, y a nosotros, esa semillita de las niñas que vos decís, por ahí son ellas las que nos dan luz a ciertas luchas que estamos dando, donde nosotras estamos a punto de bajar los brazos. Te puedo decir que en cada reunión asamblearia que tenemos con la multisectorial, las jóvenes a nosotros son el motor para nosotras en nuestras luchas. Y también así es el respeto que nace solo, no tenemos ni siquiera que imponernos sin conocerlo a los que son las que ya vinieron haciendo historias antes de nosotros, de las jóvenes con las jubiladas que tenemos dentro de las ambas organizaciones. Sí, hay algo de lo intergeneracional que hoy nos reúne, y por eso estamos también bregando por la unidad, decimos, de todas las luchas. Mañana, por ejemplo, en Buenos Aires se decidió pasar el Ni Una Menos al 4, porque los miércoles están nuestras jubiladas y jubilados, ¿no? Que ya lucharon toda la vida y quisiéramos que puedan descansar y pasarla bien en su vejez, y sin embargo tienen que salir a reclamar algo justo. Entonces, bueno, hay algo de lo intergeneracional que nos reúne, y creemos que en la juventud también tenemos que seguir abriendo espacios de discusión, de diálogo, de conversación para poder pensar qué mundo queremos vivir, porque hay mucha gente que le está pasando mal. No es una cuestión solo de los feminismos, ¿no? Es una lucha mucho más transversal. Cori, 20 segundos para cerrar, dale. 20 segundos, nada. Veo las imágenes y a muchas de las mujeres que están ahí las conozco y me emociona porque, digamos, cada una tiene, digamos, un compromiso tan grande con todo esto. Y yo lo que quiero decir por ahí más que nada también a la gente, porque de estar en un estudio jurídico todos los días al pie del cañón, veo mucha violencia. Hay mucha violencia en nuestra sociedad, hay violencia de género, hay violencia familiar, hay infancias, hay niños, hay niñas que están sufriendo, que la están pasando mal, y no es válido decir que existen mujeres que realizan denuncias falsas, no es válido, hay muchos argumentos que no son válidos para ir en contra de la defensa de los derechos tal y como está planteada. Y simplemente eso es lo que quería agregar, porque muchas veces se utilizan este tipo de argumentos endebles para tratar de derribar esta hermosa pelea y batalla que dan todos los días. Nada más, muchas gracias. Paula, Gisela, gracias. Este es un presente del ventilador para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido su conocimiento esta noche con nosotros. Nosotros nos vamos despacito